Fortino María Alfonso Moreno nació el día 12 de agosto, sábado, a las 12:30 de la noche, en la sexta calle de Santa María la Redonda, número 182. Mi papá nace en una familia humilde. Mi abuelo era agente postal, mi abuela ama de casa. Él fue el sexto de 11 hermanos. Tiene que trabajar desde muy joven. Dinero. Ni un centavo. Nada, nada. Nada. ¿Cómo quieres que traiga si nunca he traído nada? Es bolero, es barrendero, es taxista, mesero. Es soldado. Él se mete de militar menor de edad, tenía 16 años, mintiendo que tenía 18. Era muy inquieto desde chico. Le gustaba mucho el box, porque él tenía mucha habilidad para el boxeo. En fin, tuvo muchos oficios que después se reflejaron en su película. Después de la Revolución Mexicana, la gente quería saber de todo lo que estaba sucediendo en México. No había casi diarios y mucha gente empezó a tener esa idea de dar la información de boca a boca. Y así es como surgen las carpas. Ahí empezaron muchos actores a ver que podían tener un compromiso social informando y actuando. Empieza a buscar trabajo en las carpas, en donde imita a Al Jolson, un artista de los años 20, americano, que se pintaba la cara de negrito y bailaba charleston. Y pues así fue su inicio. Hay muchas versiones sobre cómo se adquirió el nombre de Cantinflas, esa de que en la cantina Inflas. Esa no es la realidad. Yo tengo la versión grabada de él que le dio a un periodista y ahí él personalmente explica cómo creó el nombre de Cantinflas. Y le dice, yo fui uniendo palabra con palabra hasta que formé Cantinflas y me gustó, pero formé muchísimas palabras diferentes y no me gustaban hasta que acabé con Cantinflas. ¿Qué tal? Pues nada, ¿qué día hace? Usted no es de aquí, ¿eh? No, yo soy de allá. ¿Y usted? Yo soy de aquí. Y no se mueva porque allá está malo. Entonces él crea este peladito y inmediatamente en la carpa conecta con la gente humilde y pues, tuvo mucho éxito. Y así se inició desde muy abajo en las carpas. Empezó con muchos trabajos, con muchos obstáculos, pero lo superó todos. Mi tía Valentina era hija de Gregorio Subarev, que era empresario de carpas, y tenía una carpa, la carpa Valentina. Mire, qué bonito es la invitación de su boda. Y en la carpa Valentina, ahí es donde conoce a Valentina, su esposa, mi mamá. Y desde entonces fue un amor que estuvieron enorme. A él lo buscaron para hacer cine y desde un principio las personas que lo contactaron pues le vieron un filón de oro ahí en el cine y así fue. Sus primeros cortos cinematográficos como son Cantinflas y su prima, Jengibre contra Dinamita, Cantinflas Ruletero, Cantinflas Boxeador, cortos pequeños de 25, 30 minutos. Esos fueron un éxito. Momento. Aquí hay trampa, señor. ¿Cómo trampa? Si estamos peleando, ¿por qué se me agacha? Santiago Reachi tenía esa empresa de publicidad que se llamaba Publicidad Organizada Sociedad Anónima. Jack Gelman entra posteriormente, conoce a Santiago Reachi y ahí es cuando contratan a mi papá, que lo ven en el teatro, en el Follies. Él se asoció con el señor Jack Gelman, se entendían muy bien, el señor que era muy buen negociante y él muy buen actor.
Entonces ya habían visto a Cantinflas más o menos ahí hacer sus pininos en el cine y deciden hacer estos cortos publicitarios porque antes no había televisión. Entonces en el cine se hacían pues, comerciales o también noticieros. Y ya después, pues los productores empezaron a ver las posibilidades de que hiciera largometraje. Creo que en 1936 Miguel Contreras, este cineasta, le da la oportunidad a Cantinflas, pero no se da cuenta de su potencial cómico. Entonces le da un papel muy pequeñito. No te engañes, corazón es una de sus primerísimas películas. Y ahí empieza Ni sangre ni arena, El gendarme desconocido, todo se ve. 4 años después, en 1940, que entonces Bustillo Oro se da cuenta de este personaje que puede ser muy interesante y muy importante, y entonces lo invita a filmar Ahí está el detalle, que es una película que tiene un boom en ese entonces. Fue de los grandes éxitos de él, Ahí está el detalle. Y esa frase todo el mundo la repite actualmente. ¿Que cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? Ahí está la cosa. Y allí está el detalle, sí, señor. Cuando tiene mucho éxito su película en los 40 de Ahí está el detalle con Bustillo Oro, empieza a ver que para estar protegido y que para seguir haciendo películas, pues con el sindicato que él mismo empieza a crear y todo esto de la industria que tienes que tener muy establecido con todo legal, se da cuenta que tiene que registrarlo y lo registra. Mi papá registra el personaje Cantinflas en 1948 y es el primer personaje de caracterización humana que queda registro en la Dirección General de Derechos de Autor. Eso es lo que previene en un futuro demandas o reclamos de terceros. Está blindado con una descripción de su personaje, tanto físico como psicológico. La Vuelta al Mundo sí fue una incursión de él en Hollywood. Fue una película que hizo, el productor se llamaba Mike Todd, y la hizo ahí mi tío con un gran éxito. Nunca se pensó que iba a tener un éxito tan tremendo y que se iba a ganar el Globo de Oro, ¿no? Imagínate, después de haber ganado un Globo de Oro y de haber tenido una taquilla a esa película, que era estadounidense, pues, tenía las puertas abiertas en Hollywood y sin embargo no se quedó. Tenía un compromiso con México. Ese era muy, muy característico de él. Decía, ¿cómo voy a ir a hacer películas a Hollywood si aquí tengo todo? De México fue, y en la frontera, laray, 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 laray. Con que, pues sí. Pues no. Vaya. Venga. Pues, ¿qué tal? Yo aquí. Pues ya ve usted, yo también. Cantinflas es un personaje peculiar dentro de la cultura nacional y es también uno de los primeros que hace uso de instrumentos jurídicos para lograr fines políticos económicos. Cantinflas produce sus primeras películas, sus primeros cortos, en un ambiente en el que todavía no es el Cantinflas que todos conocemos. Y desde ese punto de vista, la ley que se regía bajo el Código Civil permitía que el trabajo autoral se hiciera de manera gratuita. Hoy por hoy está prohibido la cesión gratuita de derechos de autor.
Cantinflas registra el personaje en el año 48, un año después de que la ley lo permite. De los primeros personajes que se registran es el de Cantinflas. Y entonces, bueno, desde ese punto de vista, Cantinflas sí empieza a hacer uso de lo que anteriormente pues, era el mundo salvaje de la posrevolución, ¿no? Cantinflas, junto con estos demás actores, pone un alto y empieza a hacer el trabajo sistemático de reclamación judicial, etcétera, 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 en un momento que además hay una gran producción cinematográfica. Aquí salen los 3 mosqueteros del buen humor, Cantinflas, Medel y Tintán, con el famoso trío Calaveras, siendo recibidos con una gran ovación del público que ya se dispone a reír. El cine de los años 40, de los años 50, es un cine mucho más combativo. Es un cine que viene de suplir la carencia de cine en los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y es prácticamente trabajo sindical, trabajo social. Y ahí tienes, por ejemplo, el Teatro de los Insurgentes como el retrato de Cantinflas. En 1971, donde mi papá demanda a Películas Mexicanas S.A. de Eloy Poiré por el uso de los cortometrajes y del personaje Cantinflas sin autorización de mi papá. Poiré alega de que él los compró y por eso los ha usado. Que Cantinflas no tenía nada que ver con esos cortometrajes porque el personaje lo registró hasta 1948 y no era retroactivo. Al final del día, lo que hace Poiré es reclamar lo que considera que es suyo, pero a destiempo con una ley que ya no le permite explotar la obra de otros sin la autorización. Aparte, él los une todos y les llama el sabelotodo. Y los exhibe en varios festivales del mundo, aduciendo que no había derechos que pagar porque Cantinflas había actuado, hecho sus actuaciones primeras, sin haber registrado el nombre porque todavía no existía el registro del nombre, y segundo, autorizando a reproducir sin recibir pago a cambio. Pues arranque, pero esto necesita calentarse. ¿Qué pasó, no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que en los juicios de amparo, es decir, en esa primera instancia, ahí en los 2 casos establecieron hay que sobreseer en el juicio. ¿Qué es sobreseer en el juicio? No podemos estudiar tus planteamientos porque hubo un motivo que nos impide hacerlo, que fue una causa de improcedencia. Entonces, no es propiamente que haya perdido en el sentido de que se estudió su planteamiento y se le dijo que no tenía razón. No, simplemente dijo, eso no lo puedo estudiar. Fueron 2, y no juicios en general, sino juicios de amparo, que eso es muy importante, porque muchas veces cuando se habla del caso se presenta como un enfrentamiento entre 2 personas, Mario Moreno Reyes y Eloy Poiré. No, esto llega a un juicio de amparo donde lo que se juzga es la constitucionalidad de actos de autoridad. Entonces, hay un término para presentar las demandas de amparo. Esto explica que aquí se produjeron 2 actos que de algún modo consideró que eran violatorios de sus garantías Mario Moreno Reyes. Un primer acto que fue una resolución de la Dirección de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, en el mes de febrero de 1963, se presenta la demanda de amparo ante un juez de distrito. Esto es un juez federal que conoce precisamente de actos de autoridades federales. Y pasados unos meses se presenta otro juicio de amparo en contra de la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. ¿Ya acabó? Ay, ¿ya acabó? No, si no se lee, no. Hay ahí cosas anecdóticas que los abogados de Poiré tenían miedo de que se pusiera a cantinflear y se ganara por la buena voluntad el juicio. No sucede. De hecho, los argumentos de Cantinflas son muy convincentes cuando llega a la Suprema Corte. ¿Por qué llega a la Suprema Corte? Porque hay un primer amparo, es decir, contra la sentencia original hay un amparo que se sobresee, porque el juez dice, yo no puedo discutir el fondo del asunto porque no causa perjuicio. El señor dijo que no quería cobrar dinero, no se le está pagando, no hay ningún perjuicio. Cuando el órgano superior, en este caso la Suprema Corte, estima que sí era procedente el juicio de amparo, entonces
entra a estudiar la cuestión de fondo que no estudió el juez de distrito. Uno de los ministros estaba muy convencido de que Eloy Poiré sí tenía derecho a hacer lo que hizo, pero los demás ministros, empezando por don Felipe Tena Ramírez, que tenía el carácter de ponente, argumentaron que precisamente eso demostraba que hizo algo a lo que no lo había autorizado el dueño del personaje Cantinflas. Aquí, ¿cuál fue la verdad? Pues que un señor que había recibido autorización para el uso del personaje Cantinflas en unos cortos, de pronto vio el atractivo, voy a presentar una película en largometraje, le pongo el sabelotado, hay una nueva publicidad y yo me voy a llevar todas las ganancias usando del personaje sin que me lo hubiera autorizado el que tenía el registro de derecho del personaje. Y finalmente Cantinflas gana el conflicto y establece un cambio en el manejo de los personajes y de las obras en el derecho de autor en México. Él tenía prácticamente dos personalidades muy diferentes. Él, entrando al set, era Cantinflas y se convertía en Cantinflas y caminaba y actuaba y decía todo como es. Salía de las cámaras y aún vestido de Cantinflas. Era el hombre más serio del mundo. Él formó y creó la Casa del Actor y la Casa del Actor alberga a todos los actores que recurren a ella por falta de recursos. Diario lo iban a ver 30, 40 personas y a todos los recibía. Y todas salían con una sonrisa en la boca, porque Mario Moreno les solucionaba si era su problema económico, si necesitaban medicina, si necesitaban alguna recomendación. El altruismo lo traía en las venas. Tome asiento. Muchas gracias, señor. Hágame el favor. No, de veras, con confianza. No, con confianza. Usted primero. Usted primero, señor. Hágame el favor. No, de veras. De ninguna manera. No, hombre, me extraña. A mí también. Tenga la buena. Muchas gracias. Siéntese. Empieza a decaer la industria mexicana, la industria del cine mexicano. Entonces empieza a haber productores con otros objetivos. Es la época de la televisión, el surgimiento de la televisión, que también opaca de alguna manera al cine. Entonces todos estos elementos influyen en Cantinflas y empieza entonces a tener menos trabajo, y ya no tienen éxito sus películas, viene el cambio a color, que también eso es muy importante, repercute en muchos de los cineastas que estaban en la época del cine de oro en blanco y negro. Fallece cuando yo tenía 5 años. Entonces a mi papá se aferra mucho a mí. Mi papá decide retirarse porque Jack Gelman, el productor y socio de toda la vida de mi papá, enferma, le da una embolia y un infarto y queda ya muy mal. Y él decide ya no volver a filmar. Y después le vino una embolia a mi papá, 2 años más tarde que a Jack. Entonces eso ya lo imposibilitó realmente de seguir filmando. Y los últimos 5 años de su vida fueron muy difíciles porque nos la pasamos en hospitales. Le encuentran el tumor, era inoperable, nada más con radiaciones y con quimioterapia. Y ahí ya con la quimioterapia fue lo que lo acabó. Cuando muere Cantinflas en 1993, en abril de 1993,
empieza toda una polémica legal entre su hijo, Mario Ivanova, y el sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno Laparade. Mi tío, ante notario público en Houston, Texas, me legó 39 de sus películas. Son 39 películas, entre las cuales están pues, las más famosas. Cuando él fallece y ya lo presento ese documento, empieza el litigio con el hijo adoptivo de mi tío, que pues quería quedarse con todo. El hijo adoptivo fue el heredero general universal de todas sus propiedades y de todos sus dineros y todo. Mario Ivanova dice que no es cierto, que su papá no pudo haber firmado una carta ni hecho una carta pues, en su estado de salud. Este litigio duró 20 años. 4 veces se declaró ganador Laparade y seguían entonces los amparos del hijo y los amparos hasta que en noviembre del 2012 el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dijo que ya era propietario y que era legal para tener los derechos, los títulos, regalías y todo, Laparade. Yo creo que la obra de Cantinflas es, para el derecho de autor en México, algo icónico en varios sentidos. Primero, en el sentido estético, desde luego, en el sentido cinematográfico, en el sentido de la organización de los actores, es decir, Cantinflas es un actor que se rebela contra el sistema, establece sus propios métodos de gestión de derechos, pero también en el manejo de los personajes. O sea, Cantinflas se constituye a sí mismo como un personaje. Es decir, hay un producto comercial independientemente de su actuación que es Cantinflas, el personaje, el peladito, y él lo aprovecha económicamente. Yo pienso que quizás se exagera, pero sí se trató de un caso muy original que podría aprovechar cualquier otra persona que se encontrara en situaciones semejantes. Es lo que incluso da sentido a que la Suprema Corte de Justicia elabore tesis. Las tesis son criterios jurídicos que surgen de la aplicación de la ley a un caso concreto y que por lo mismo pueden aplicarse a casos iguales. Yo destacaría de Mario Moreno Reyes ese compromiso con México en todos los aspectos. Era un mexicano que sentía que todo se lo debía y todo lo que tenía que dar era para México. Y me vas a perdonar que me retire, ¿verdad? Pero ya se me hizo tarde. Sí. Tener que ver qué día vuelvo. Sí. Con permiso. Pase usted. ¡Alto ahí! ¿A dónde? Ahí. ¿Allí? Aquí. ¿Por fin? ¿Qué? ¿Allí o aquí? Aquí. Conteste pronto. No puedo. ¿Por qué? Pues todavía no me pregunta usted nada.